Empezamos la sesión de hoy centrada en la figura de un icono de la infancia como es Tintín, con el título de Tintín, icono de altruismo. Dentro de las sesiones que hacemos en Loray Bilbao, dentro de, a su vez, de Libros en Movimiento, donde, al igual que en la filosofía que rodea a Tintín, el individuo es el protagonista, ese individuo que se convierte en ciudadano y que de alguna forma es persona, con todo lo que ello implica, al margen de estructuras y de organigramas que muchas veces poco o nada tienen que ver con ese concepto de individuo. Tintín desarrolla este planteamiento filosófico, yo creo que a la perfección, defiende un personalismo comunitario, de matiz libertario, donde la presencia del otro es importante, de ahí que el altruismo, el optar por una bonomía en el sentido de tomar conciencia de la figura del otro y de hacer lo posible para que ese otro, en esa convivencia entre todos, consiga un bienestar. Perdona, acaba de empezar, qué bien. Consiga un bienestar, ¿qué tal? Bien. Pues hemos empezado con un poquito de retraso porque bien. Ha habido un cambio de horarios y de ubicación nueva y bueno, pues parece que ha habido un pequeño desfase en el sentido de la interpretación, ¿verdad?, de otros días que hemos empezado un poquito antes y el jueves y demás. Así que, no, pero acabamos de empezar y estaba diciendo, ¿verdad?, un poco por encima, lo que supone el planteamiento filosófico de este icono que es Tintín y que en cierta medida también lo podríamos relacionar con un concepto o con una visión de lo que es el psicoanálisis, porque quien más quien menos en esto de la infancia ha tenido una vinculación estrecha con esos dibujos, con otros dibujos también de cómics y filosofías que rodean el mundo de la interpretación, ¿no? Tintín para mucha gente fue una salida a una imaginación que quizás sin él hubiera estado más recluida o más cerrada, con la insatisfacción que ello hubiera producido, ¿no? Yo creo que Tintín sobre todo es un icono, al margen del título de la sesión, icono de altruismo, es un icono de fantasía, es un icono de evitación de la soledad, es una evitación de la soledad, donde de alguna forma también la presencia de la fantasía, la ruptura con una realidad, sea la que sea. Tintín es un viajero, Tintín lo mismo puede estar en América que en el Congo, que está buscando a su amigo en el Tíbet, siempre sorteando las dificultades, tiene un compromiso ético creo que muy grande con la realidad, potencia la amistad, potencia el compromiso. Es un ser introvertido muchas veces, pero también deseoso de compartir con los demás, con el mundo exterior, ese compromiso que yo denomino compromiso ético. El bien y el mal está muy presente en los escritos, pero es verdad, en los dibujos, escritos, iconos, filosofía que rodea todo ese mundo. Hay también unas dosis grandes de humor, un humor un poco sofisticado, inteligente, en la figura de Hernández y Fernández, esos gemelos que
son detectives y que el autor los plasma con un gran despiste, nunca están en el lugar donde tendrían que estar, y es el propio Tintín el que hace las veces de prácticamente de todo, ¿no? De amigo, de detective, de ser entrañable, de ser con su compromiso, la búsqueda, a pesar de las dificultades, de ese bien que él quiere conseguir para sí y para los que le rodean, ¿no? De ahí que el concepto de altruismo está muy presente en estos iconos, ¿no? No es un ser egoísta, no es un ser al que la realidad no le importa, no es un ser que se mira al ombligo, pero sí es un ser que comparte, diríamos, ombligo con los demás, en el sentido de que si hay que encontrar la medicina oportuna en el loto azul, él sorteará todo tipo de tuertos como buen Quijote hasta llegar a su fin. Tiene un concepto del mal muy arraigado, en el sentido de lucha contra ese mal. Llegará a decir con una cierta dosis de amargura por el fracaso, pero de satisfacción por el bien conseguido, cuando en el loto azul el malvado Michirato se hace el harakiri. Dios le perdone, pero era un pillo redomado. Es decir, es un ser que a través del lenguaje también consigue unas cotas de conocimiento de la realidad. Es un ser valeroso, nunca, diríamos, escatima la posibilidad de quedarse en segunda línea, comprometido, no tiene miedo, en situaciones límite tiene una gran voluntad, es un ser de voluntad esperanzadora verdaderamente admirable. En cierta medida también es un autosuficiente, sabe que puede contar con los amigos, diríamos, que le rodean, pero no en su totalidad. Aquí sí que hay un cierto individualismo, pero dentro del individualismo una parte comunitaria, ¿no? No es un individualismo individual, sino que es un individualismo colectivo. Una vez más, las dos partes en apariencia antagónicas aparecen en el personaje, ¿no? Yo creo que detrás de él hay mucha filosofía que se empieza a adquirir en las lecturas de infancia, que hay un mensaje subliminal en todos los dibujos, en todos los lenguajes que aparecen en todo el desarrollo. Hay dosis de humor, de ironía. No olvidemos que el capitán Haddock, su amigo, le ayuda. Sus antagonismos están muy bien definidos, ¿no? El idealismo de Tintín, en cierta medida, y el pragmatismo del capitán Haddock, muy en la línea de Alonso Quijano y Sancho Panza. Es decir, siempre podemos entender que hay un sujeto que plasma los ideales y que hay otro mucho más práctico, mucho más pragmático, que le ayuda en toda esa posibilidad de desarrollo, ¿no? Su fiel Milú, perrito que le acompaña en todas las viñetas, y que obviamente no habla, pero yo creo que sin Milú eso sería un ejercicio de fantasía, ¿no? Hablara, estoy convencido de que sería el gran amigo de Tintín, ¿no? Al margen de los seres humanos, la figura de este tierno animal, no racional, pero sí un animal verdaderamente entrañable, interesante, porque es el fiel compañero, ¿no? En todo momento siempre está con él. La figura, como decía, de los detectives, con ese sentido del humor tan pausado, tan en apariencia estrictos y rigurosos con el pensamiento, pero todos vemos que a su alrededor no hay una base sólida para ejercer lo que ellos ejercen.
el pragmatismo verdaderamente arraigado, racionalista, cartesiano del capitán Hall, que tiene las ideas tan claras en todo, que verdaderamente cuando aparece la figura de estos dos seres que no es que estén al margen de la realidad, pero que parece que la realidad no la asumen como tal, ¿no? Con su dosis de fantasía o de incapacidad de abordar la realidad como tal, ¿no? O sea que hay una serie de personajes que se repiten en todos los volúmenes, que de alguna forma pues hacen del planteamiento de los sentimientos, del papel de la historia, del papel de las relaciones humanas, del papel de la amistad, del papel del compromiso, del papel de la ética, ¿no? La ética es una forma de estética, ¿no? No hay estética sin ética, ni ética sin estética. Las dos tienen una relación muy directa, y no son mundos, diríamos, separados, ¿no? Esta frase de no hay estética sin ética es una frase de un catedrático de estética de la Universidad de Barcelona, cuando allá por el año 66, en pleno franquismo, los profesores universitarios García Calvo, Aranguren, Tierno Galván son excluidos de su cátedra, y José María Valverde dirá esa frase como profesor de estética: no hay estética sin ética. Yo también dimito de esta cátedra en solidaridad con mis compañeros represaliados, ¿no? La estética siempre es una ética. José María Valverde. José María Valverde, sí. Vida, con un libro, yo creo que excelente, que os lo recomiendo. Y ética sin estética. Sin estética. Ojo, pero la ética no es estética, ¿eh? Porque la ética son los valores, ¿no? Los valores morales, pero los valores morales tienen que tener una belleza, ¿no? Sí. Por lo tanto, la ética tiene que ser bella. Si no, Sí. no será, Claro, estoy segura. no será belleza. Y claro, ¿y estética? ¿A qué estética se refiere? ¿A la plástica? ¿A la de Sí, toda? porque el arte no tiene por qué ser moral. Pero tiene que ser bello. Y en la belleza tiene que tener un compromiso con ella y alejarse de cualquier concepto que rime o se aproxime a la fealdad. A mí me pasa, pero... También hay un arte de la fealdad. Puede ser un arte, pero no es la belleza, ¿eh? Sí. Lo feo no es bello. Por mucho que algunos digan la arruga es bella, siempre será arruga. Es decir, arrugas bellas. Pero en este caso... Con ética. No, con ética, pero en este caso... Por ejemplo, Humberto Eco, en el libro este de Historia de la Fealdad, dice pues eso, que hay un montón de cuadros que son feísmos, ¿no? que nos gusta, pues, él dice en todas las épocas, pero no sé, estoy pensando en, pues, cuando pinta los bigotes de Duchamp o cualquier cosa, ¿no? O sea... Pero eso tiene otra vinculación con otro tipo de filosofías, no lo que en este caso este profesor intentó decir. Relacionó la ética con la belleza, la estética con la belleza, de una forma, diríamos, lineal, sin recovecos, sin meandros para poder analizar, ¿no? Y entonces llegó a esa conclusión, que esa belleza que él defendía en la historia de las ideas tenía que tener un compromiso en el tiempo histórico de aquel entonces. Por lo tanto, ese compromiso que rima o tiene que ver con el espejo de la belleza, que es estético, chocaba con la fealdad de la represión fascista. Por lo tanto, él tomó la bandera de decir: yo sigo el mismo camino que mis amigos profesores represaliados, no hay estética sin ética, y si ellos son expulsados, yo dimito porque no quiero estar en este lugar donde se reprime los valores, diríamos, más fundamentales, como son la libertad de expresión o la libertad en sus diferentes categorías e interpretaciones. Tampoco vamos a definir qué es la libertad, porque quizá igual tampoco sabríamos llegar a la esencia del concepto, ¿no? Pero sí el sentido
No se importa si me quito. No. El sentido de conceptualización de esas posibilidades de las que estamos hablando, ¿no? Y ese sentir de posibilidad de esa belleza de la que estoy hablando, pues en el caso de este icono, ¿no? Parece que no es ni real, Tintín, a veces sí, otras veces no. Lo que quiere decir es que ese icono, de alguna manera, lo que está intentando plasmar es esa visión, pues diríamos, de solidaridad, de verdad, de belleza, de bonomía, de todas esas categorías sentimentales, pasionales, que de alguna manera provocan un bienestar, ¿no? Esa es la interpretación más directa, más sencilla de lo que supone este icono de no violencia, este icono, yo creo que muy cartesiano, muy de reflexión. En ninguna de las viñetas vemos a un ser alocado, a un ser irreflexivo, a un ser fundamentalista. No, más bien todo lo contrario, a un ser que con su planteamiento sencillo, que no simple, intenta dar una interpretación de los acontecimientos que le rodean, ¿no? Esa es la lectura, o una de las muchas lecturas filosóficas. Siempre que se habla de Tintín, uno está abierto, creo que en todo, ¿no? a las múltiples interpretaciones, pero con Tintín más, porque las lecturas yo creo que son hasta el infinito, en cuanto a que esas interpretaciones de cada cual están sometidas a la noble dictadura, si vale el término, de ser cada cual también, en cuanto a la interpretación, ¿no? Luego más adelante, si os apetece, podemos comentar las interpretaciones personales de este icono, ¿no? Hace algunas sesiones hablábamos de un libro de un psicoanalista, Bruno Bettelheim, Psicoanálisis de los cuentos de hadas. En un cuento de hadas, ni que decir tiene, las múltiples interpretaciones están ahí presentes, ¿no? Hansel y Gretel, el patito feo, los cuentos que de alguna manera Caperucita Roja, hemos escuchado tantas y tantas veces, aquí lo dijimos en su momento, están sometidos a una interpretación de un psicoanálisis en muchos casos muy estricto, ¿no? El patito feo es algo más que un ser que se siente abandonado y sometido al frío de esa soledad por la condición de no haber nacido tan bello como sus hermanitos, ¿no? Y a lo largo de todo el desarrollo vemos que el patito feo está sometido a una fuerte diríamos, demanda de infortunio, ¿no? En cuanto a que todo lo que le rodea no es que le salga mal, es que es hostil a su propio deseo, a la visión de los otros sobre él y también a la visión de él sobre los otros. Hay una simbiosis ahí muy negativa, ¿no? Con el momento cumbre, que a mí siempre me parece muy interesante, que es la antítesis del narcisismo, que es la posibilidad final de que el patito feo, cuando se refleja en el agua, no se ve como patito feo ni como patito guapo, se ve como cisne, que son los amigos que realmente le han rodeado en esa última etapa de su vida, y que de alguna manera yo creo que la interpretación supone el triunfo de esa voluntad que surge del infortunio y que termina en lo positivo, termina en el triunfo de ese esfuerzo, en esa no claudicación ante la realidad, y de alguna manera es uno de los cuentos quizás más, a mi juicio, más optimistas de la historia de este noble juego de la fabulación, ¿no? Pues en Tintín creo que pasa de forma similar
a lo que estoy diciendo, esa interpretación psicoanalítica de un bienestar final, de un triunfo de la voluntad sobre el infortunio o un triunfo de la voluntad sobre la ausencia de voluntad, que sería la derrota, la destrucción. Si el Patito Feo o si Tintín en momentos determinados no apuestan por esa voluntad de continuar, la destrucción, la aniquilación, la derrota hubieran aparecido. En Tintín sobre todo. A lo largo de todo el discurso de esos iconos, de esas viñetas, de ese lenguaje, sí que aparece esa posibilidad de, en cualquier momento, tiro la toalla. No, él llegará al final a subir el risco más grande con tal de llegar y salvar a su amigo en el Tíbet. En La oreja rota llegará al final y conseguirá que haya una equidad en esos pueblos donde había ambientes pre o revolucionarios. En el Congo otro tanto. En el cetro de Ottokar y en el tesoro de Rachán el Rojo veremos, y él se lo dice al capitán Jado, hemos ido hasta el fin del mundo a conseguir este tesoro y lo teníamos dentro del propio castillo, donde si hubiéramos interpretado los pergaminos como lo hemos interpretado al final de la historia, nos hubiéramos evitado todos los infortunios y todos los esfuerzos que hemos hecho a lo largo de los dos volúmenes, ¿no? Por lo tanto, en Tintín hay una grandísima voluntad, muy similar al concepto que Schopenhauer dirá en su libro El mundo como voluntad y representación. Soy lo que soy, pero mi voluntad es la que también me va a añadir o me va a quitar posibilidades en esto de la propia realidad. Y luego la representación es la que yo quiero hacer de la realidad. Yo con mi representación puedo entrar y salir, no quiero decir en lo que desee, pero sí en aquello que forma parte de mi identidad. Represento el mundo y creo el mundo igual me cree o no me cree, eso es otro tema, por la figura del otro, ¿verdad? Pero yo soy el que creo la propia realidad. Y en este caso la creación del tintinéfilo será el ver cómo a través de esa voluntad, con esa esperanza que digo, consigue cotas de aproximación al concepto de altruismo, porque él solo no sirve para nada. Los otros le sirven como forma de ser y de estar en un fin determinado que se materializa en ese concepto ético del bien, ¿no? Tintín no hace nunca el mal, Tintín por predisposición hace el bien. Y en eso es donde está, yo creo que una buena parte consciente o inconsciente de su trabajo aventurero. Siempre viaja mucho, siempre está en países muy lejanos, nunca está solo, siempre está con gente, es profundamente respetuoso, no tiene litigios con los otros, solo con los malvados, no es enemigo, es amigo, tiene un toque muy libertario de la vida, no se ve sometido ni somete absolutamente a nadie, y sobre todo tiene en su forma introspectiva de ver la realidad un sentido de las ideas muy claras, como digo, y eso creo que quizás sea lo que hace de este icono leído en la infancia. Entonces, de forma inconsciente, el mensaje subliminal de la filosofía estaba, pero quizá en la infancia no te das cuenta en primera instancia de forma directa de ello, pero sí en la aventura del tiempo sucesivo, cuando ya el cómic, la pintura, el teatro, la narrativa, te das cuenta de que el significado conlleva una simbología que ya desde el conocimiento uno puede
puede interpretar. La cultura sin conocimiento no tiene ningún sentido. La cultura por la cultura es un juego de lenguajes más o menos acertados y afectados, las dos cosas. Mientras que el conocimiento creo que es la base, lo que los antiguos griegos llamaban el logos, ¿verdad? Pues es la base para tener una percepción de la libertad como una forma de estar y de ser en esto de la realidad, ¿no? Creo que Tintín refleja ese logos, ese conocimiento, y también tiene sus aspectos culturales porque se desarrollan en el tiempo y se desarrollan con unas gentes, con unos seres humanos y con una realidad que es temporal, pero también es atemporal, porque sirve para cualquier generación, quizá porque las pasiones, los sentimientos y demás pues son generalmente, ¿no?, idénticos en cualquier tiempo histórico, ¿no? Y creo que también hay que decir que muchas gentes, sesudas y no sesudas, pues leen libros o han leído libros ya de mayores gracias a que en la infancia los cómics, los escritos como estos dibujos de Tintín, pues han estado presentes en las mesas de esas infancias, ¿no? En los deberes, en los juegos, en el júbilo, en el regalo, en la aceptación de la propia identidad de cada cual, cuando es recibido con éxito y se recibe a su vez esta metáfora de alegría y de compañía y sobre todo también de aceptación de lo que uno es, ¿no? Por lo tanto, Tintín es un estudio, yo creo, sobre todo para unas generaciones, ¿no?, de relación directa con el premio, no con el castigo, con el gozo, con la luz, con lo bello, con los matices bellos de la realidad. Y sigo pensando que para muchos, en vez de estar quizá hablando, como estoy haciendo en estos momentos, yo creo que sería interesante muchos, como digo, tumbarnos en un diván y estar con una o con un buen psicoanalista hablando durante mucho rato sobre las metáforas, los símbolos y lo que de alguna manera representa este icono de Tintín. Yo es lo que en esta primera parte quiero hacer, y después de un pequeño descanso, lo que si os parece, pues me gustaría mucho escuchar vuestros puntos de vista, porque creo que nos vamos a enriquecer entre todos por aquello que decía hace un instante, porque siempre que se habla de este personaje, la interpretación filosófica, la interpretación de la comprensión o no comprensión de la realidad, pues está muy presente. O sea que hacemos un pequeño descanso y ya en la segunda parte hablamos, si os parece, de este personaje. Bueno, pues lo dicho, en esta segunda parte, que los tintinéfilos opinen y ponemos un debate aquí sobre la mesa sobre este icono del que hoy pues hemos hecho un boceto breve por encima, como si alguien que no lo hubiera leído o visto, pues con esta interpretación ojalá se hubiera acercado, ¿no?, a la lectura, visión de los diferentes ejemplares de Tintín. Como veo que has tomado muchos apuntes y venías preparado, los tintinéfilos son así, pues yo creo que tienes que ser tú el que empiece no con preguntas, sino comentario y visión personal de las cosas. No, ¿se sabe un poco qué libros leía Hergé, o sea, qué influencias tenía para inventar el personaje?
tenía influencias de libros de viajes, de libros también de filosofía, de todo lo que de alguna manera he mencionado en la primera parte. Yo creo que el autor se empapó de todo ello, ¿no? Y en vez de hacer esos libros de filosofía sesudos, o de viajes, o de historia, pues qué mejor que plasmarlo de esa manera y poder hacer un símil, una metáfora, me gusta esta palabra, porque no aborda lo directo, pero desde lo indirecto sí que tiene una visión con eso que denominamos directo, sea lo que sea, ¿no? Es decir, la historia, la filosofía, las tradiciones, el viaje, en fin, todo ese componente antropológico que yo creo que el autor ha querido o quiso, ¿no? Plasmar en estos dibujos filosóficos, ¿no? Hay otro personaje, no sé si conocéis, que es Spirou, y que yo creo que es un poco la copia, ¿no? De Tintín, porque también es periodista, también... no sé. Bueno, el periodismo es la búsqueda, es la interpretación de los acontecimientos, es aportar conocimiento a la realidad, y en este caso pues Tintín tiene todos esos puntos de referencia que le sirven para actuar en la realidad, ¿no? ¿Pero él era periodista? Sí, claro, él se define como periodista, ¿no? Lo que pasa es que no ejerce, diríamos, de forma directa, pero el periodismo es un acto de investigación y de interpretación. Entonces ahí Tintín tiene las dos características, ¿no? ¿El autor era también periodista? No. Simplemente era un ser interesado en el conocimiento de la realidad y la interpretación que da en los tiempos históricos, ¿no? Porque conoce bien lo que es la situación en América, la situación en África, la vieja Europa. Él sabe cuáles son los condicionantes históricos, ¿no? de esa realidad, y da su interpretación acorde a su subjetivismo, claro. Yo estoy estudiando periodismo. Sí, qué bueno. Mi hermano estudió periodismo, mi padre era periodista, pero también viajaba y tomaba notas. Bueno, ¿veis? Pues que trabajaba de lo que estudió. Él, bueno, estudió ingeniero agrónomo, nació en 1912. Entonces, claro, era otra época que hacías una carrera, porque periodismo no estudió la carrera de periodismo, pero hacía un periodismo, ¿no? Escribía así mucho. Interesante. Bueno, pues estamos rodeados de forma directa o indirecta, de tintines. Singularmente, sí. Sí. Estamos rodeados de tintines antiguos y de la actualidad, ¿no? Sí, por lo tanto, la idea de que tiene plena vigencia este tipo de reflejos, de iconos, pues está muy bien plasmada en esto que decís, ¿no? ¿Algún personaje al margen del propio Tintín que os haya interesado, os haya motivado por la reflexión que ello da? Fantasio, ¿no? El amigo de Spirou también me hace gracia. Bueno, siempre aparecen unos amigos, ¿no? Os dais cuenta que en los cómics hay enemigos, que son enemigos sólidos, pero también hay amigos que están ahí presentes, ¿no? Lo que tú mencionas, o lo que hemos dicho del Capitán Haddock, del propio Milú, de la ayuda hacia otros seres que lo necesitan. Por lo tanto, es una apología, ¿no? de la amistad, del encontrarte bien con el otro, de no exigirle mucho, pero que tampoco te exijan mucho, pero estar ahí cuando lo
caso de ir a buscar a su amigo al Tíbet, es uno de los ejemplos más claros de esto que estoy diciendo, ¿no? Sortea todo tipo de problemas, hay momentos en los que se ve que tiene que dejar ese arriesgado movimiento, pero él sigue, ¿no? Con esa voluntad hasta que consigue encontrar a su amigo, ¿no? Él siempre piensa que no puede fallar, que tiene que llegar hasta el final, ¿no? Y eso es un ejemplo de amistad, de ser gratuito y a la vez estar ahí presente cuando hay necesidad de ello, ¿no? Bien. Sí. Bueno, pues podíamos hacer una mención a los diferentes volúmenes y demás, pero creo que con los fenotipos de los personajes que aparecen en los libros, con esas interpretaciones que cada uno de vosotros de alguna manera habéis dado o podéis dar, creo que esa idea de que el cómic, ¿no?, en un momento determinado es necesario para abrir la mente, ¿no?, la mente a nuevas expectativas y nuevas posibilidades de interpretar la realidad. Después uno pues se acercará a la narrativa, o a la poesía, o al teatro, o al ensayo, ¿no? Intentará que ese cerebro se adecue a esas nuevas interpretaciones. Es como una introducción a la literatura, a los cómics, pero al principio, pero luego cuando ya empiezas a leer literatura, prefieres la literatura a los cómics. Bueno. Claro que sí, pero el comienzo es ese, el ver pues la reflexión de esos personajes que son protagonistas de ese trabajo que tú has elegido, ¿no?, para leer. Hace ya bastantes años el que fuera alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, yendo a la prisión de Carabanchel, les dijo a los presos: lean siempre y lean algo y lean cómics, porque seguro que aunque lean ustedes cómics, el tiempo lo van a aprovechar y quizá también más adelante pueden entrar ustedes a leer otro tipo de cosas. Pueden leer ustedes lo que tú bien dices, ¿no?, una narrativa o acercarse al mundo de la lectura, que siempre es enriquecedor, ¿no? Uno se proyecta en el otro, en lo que está leyendo, y a su vez parece, ¿no?, que el otro, el que escribe, está introduciéndose en uno mismo e intentando comprender a uno mismo y desde uno mismo comprender al otro. Es decir, hay una simbiosis muy enriquecedora en la lectura, ¿no?, al margen de paliar también pues, la soledad de cada cual. Un libro siempre es una compañía, un libro siempre es un acto religioso, sagrado, no solo de entrar en mundos desconocidos, sino de hablar desde el silencio más absoluto con esos seres que deambulan por el relato, pero también con ese ser que dirige el relato, ¿no?, que es el propio autor. Aprovecho este momento para decir que en esta organización de Noray, aquí en la calle Bailén de Bilbao, podéis disfrutar de libros en total y absoluta gratuidad. Es decir, simplemente por el mero hecho de estar aquí, elegir el libro que os apetezca, lo podéis disfrutar a cambio de nada, simplemente el gozo, en este caso libertario, de saber que existen libros, que esos libros no están sometidos ni al mercado ni a ningún otro tipo de condicionantes que entorpezcan la labor del individuo en su individualidad, sino que el mero deseo de este individuo de lectura o por la lectura posibilita que eso se cumpla y a quien corresponda y sirva esto para lo que sirva,
decir que si os apetece daros una vuelta por Noray Bilbao dentro del apartado de libros en movimiento, vais a poder disfrutar de esos libros que quizá os apetezca leer y que lo podéis hacer sobre todo de forma anónima y gratuita. A nadie se le pide ni el nombre ni el apellido, ni hay un tiempo de fecha tope para saborear el libro, ¿no? Creo que es una forma de potenciar el conocimiento, la cultura y sobre todo no pasar por el sometimiento de otras estructuras que en todos los ámbitos influyen en el individuo, pero en este ámbito de la cultura y del conocimiento condicionado por otros menesteres, pues en este caso, en esta situación no es un hándicap para el gozo nunca agradecido y libertario de una lectura, como se decía antaño, como Dios manda, es decir, en la plena libertad, en el pleno gozo y en la plena elección de lo que cada cual pues tenga como punto de referencia en esto de su tiempo para la lectura. Así que, repito, estáis invitados a daros un garbeo por aquí, por Bailén 29 en Bilbao, y dentro de Libros en Movimiento, pues hacer la elección que queráis y poder llevar los libros que os apetezcan. Creo que es una buena elección el tomar conciencia de lo que esto supone y sobre todo tomar partido por los buenos libros, ¿no? Que de lo que se trata es siempre de un cierto grado de hedonismo ante la realidad. Y antes hablaba sobre la gastronomía como una forma de hedonismo, pues también la lectura y la introspección que cualquier forma de lectura nos da, también es una forma de hedonismo, de gozo y de placer. Creo que de eso se trata. Bueno, si no tenéis ninguna pregunta más o ninguna intervención, deciros que el próximo día 17 de junio a las 7:30 de la tarde tendremos una nueva sesión con el título de Pintan oros. Intentaremos pues hablar de los distintos significados que los pintores, la pintura, nos dan con sus iconos, con sus colores, con sus imágenes, ¿no? También es una lectura de lo que es la realidad. No es lo mismo un cuadro de Masaccio, por ejemplo, que una pintura de un romántico alemán como Gaspar David Friedrich, ¿no? El color, el icono, los personajes, los silencios en ambos cuadros son una interpretación de la realidad desde distintos puntos de vista filosóficos que tienen en el tiempo histórico ese punto de referencia. Eso lo haremos en la próxima sesión del 17 de junio, ¿no? Después haremos un paréntesis con el verano y si no hay cambios, pues en otoño volveremos con nuevas sesiones de entre líneas dentro de libros en movimiento y a su vez también dentro de las actividades que Noray Bilbao organiza aquí en la calle Bailén de Bilbao. Pues gracias y hasta la próxima vez que nos veamos.